¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Yo acá con el tema de la destapación. Bueno, todo salió como estaba pensado. Se destapó, se fue el agua en su totalidad. Dejé, como van a ver en videos cortitos, el flexible de la mochila abierto, dado que lo pude meter en la acometida de inodoro, como para que limpie. Sé que van a decir que no es lo mismo dejar eso abierto un rato, por más largo que sea, que desagotar con el depósito, pero bueno, para hacer una limpieza y un barrido de la cañería sirvió. El agua se fue, la cinta pasó, no salió en ninguna cámara. Así que bueno, ahora me voy a dedicar a limpiar las herramientas. Ya hablé con el cliente, le conté la situación. Y bueno, nada, vamos a ver. El cliente alquila, así que voy a hablar con el dueño. Quizás tenga más respuestas, dado que bueno, el baño está relativamente nuevo, dado que tiene acuaducto. Todo el resto, fibrocemento. En algún lugar, la unión, si es que no hay alguna cámara oculta o alguna situación. Estuve revisando el patio de atrás, no hay cámara, no hay nada, o al menos no está marcada. Así que nada, se destapó, pero es un trabajo no se puede decir ni que está bien ni que está mal. ¿Se logró lo que se esperaba? Sí, se destapó y se va. ¿Es duradero? ¿Está bien? No sé, puede que dure un montón, como puede que mañana esté tapado otra vez. Mañana no creo, pero en algún momento lo van a tener que ver. Estos son los trabajos que dejan mal sabor de boca, porque si bien yo desarrollé la tarea a la que vine, que era destapar el inodoro, pero uno no se va con la satisfacción de decir, veo que salió la cinta, veo que salió el agua. Es así, hay que cobrar exactamente lo mismo, dando las explicaciones correspondientes, pero bueno, nada, es complicado trabajar en inodoros ajenos, ustedes saben cómo es esto. Barretita, siempre necesaria. Es la herramienta para levantar cualquier tapa de cámara, cualquier situación. Bueno, la enganchan desde los mulones con esta parte, con la parte sacaclavos, o circunstancialmente si hay que palanquear esta parte. Son pocas las veces que salen por las buenas. Hace un tiempo se están instalando marcos cónicos, o sea, con este efecto. Entonces la tapa no se pega. Eso lo tendrían que haber modificado muchísimos años atrás, dado que a veces la tapa de cámara hay que sacarlas a martillazos, a mazazos, sin dañar la cerámica, sin... Están los camioncitos de la moronera, todos esos, no les importa nada. Clavan la barreta, le hacen un agujero en el piso,
palanca, se parte en dos, bueno, listo, esto es así. Yo los he visto, estaba en carácter de electricista en un domicilio, cayeron, palanca, bla, le partieron la tapa sin ningún drama, chao. Pero bueno, son maneras, ¿no? ¿Qué sé yo? La verdad que hoy tan frío no estuvo, pero como ando de temprano dando vueltas, me quedó el gorrito. Y por una cuestión de no perderlo, me lo dejé. Bueno, vamos a ver de tirar el depósito. Vamos a descargar el depósito del baño, la mochila del baño.